Bueno, bienvenidos a todos y gracias por desplazaros hasta aquí. Sé que para muchos ha sido un poco complicado porque, bueno, todo es nuevo, como veis. Todo está recién pintado, recién construido. Hay partes que todavía no funcionan, pero mi función principal hoy es daros la bienvenida. Deciros que tenemos una ilusión tremenda en tener este acto aquí, sobre todo con Spensive, la asociación en la que formamos parte desde hace mucho tiempo, y también porque, evidentemente, pues es el primer acto público que se produce en este edificio, que nos ha costado 6 años construir y que inauguraremos de manera oficial en el mes de septiembre. Donde estáis es un edificio sostenible que va orientado a canalizar la inversión privada hacia un sector tan importante como el mundo de la salud en la Comunidad Valenciana. Tenemos gestoras de capital riesgo, tenemos bancos, todo el sector financiero representado y, por supuesto, tenemos empresas y, como veis, un salón de eventos para realizar estas conexiones, que es una de las funciones del BioHub, donde caben más de 500 personas. Hoy, como veis, somos unos poquitos menos, pero eso tiene su parte buena también y es que estamos en familia. Me gustaría deciros también que yo estoy especialmente honrado porque, y me emociona que esté aquí el señor Paco Álvarez, con quien fundé esta empresa hace ya 20 años, ¿vale? Y que ha tenido la delicadeza de venir, ¿vale? Dicho esto, tenemos una jornada muy interesante donde vamos a hablar de inversión socialmente responsable. Vamos a hablar de algo que va a desarrollar más ahora Andrea, que es la taxonomía, que ha sido una gran revolución para todos los que nos dedicamos a esto. Y te paso la palabra. Gracias, Fernando, por la intro, siempre muy generosa y gracias a todo el equipo de ética que me consta que se dejan la piel y llevan trabajando para llegar hoy a hacerlo en este lugar tan emblemático y poder tener este evento presencial de la vuelta de la presencialidad de la Semana de la ISR, ¿no? Hoy vamos a hablar de taxonomía. A mí últimamente el inconsciente me traiciona y leo taxomanía mentalmente para mí y hago lo posible por no decirlo luego, pero a veces se me escapa, ¿no? Vamos a hablar de una clasificación de actividades verdes que per se, bueno, es una herramienta, ¿no? Y que no tiene por qué tener mayor repercusión, pero que en el contexto en el que se desarrolla, quiénes lo desarrollan y para qué se desarrolla, puede tener unas consecuencias enormes. Ahora mismo a nivel mundial hay en torno a 30 taxonomías en desarrollo. La buena noticia es que la europea es líder en sofisticación, en rigurosidad y en estar alineada en ciencia, de manera que más de la mitad se están inspirando en el modelo que tenemos en la Unión Europea. Cuando comienza su desarrollo empieza como algo un poco de nicho, un poco marginal, con unos pocos expertos en Bruselas y luego llega el COVID y se comienza a aplicar a toda la parte de financiación pública también y adquiere otra dimensión hasta el punto de incluso aplicarse o valorarse, hacer una taxonomía extendida a todas las actividades, no solo a las que tengan una contribución sustancial a objetivos ambientales o que incluso ahora hay un par de propuestas de taxonomía social sobre la mesa, ¿no? Bien, normalmente hablamos de la taxonomía en inversión muchísimo y no tanto en financiación y creo que es importante hoy la visión que tenemos un poco, que intentemos ponernos en el zapato de la empresa, ¿no? Porque tenemos una oportunidad histórica de conocer hacia qué tipo de actividades y en qué umbrales se van a dirigir necesariamente capitales en los próximos años y es información valiosísima, ¿no? Para las empresas también. De manera que sin robar más tiempo a los ponentes tenemos bancas, tenemos gestión de activos, tenemos empresa, tenemos la academia para poner un poco de orden, que no es poco. Le doy paso a Fernando, que es uno de los aliados de la inversión sostenible en España clásicos y además embajador de Spensive allá por donde me han caído 30 años de golpe, pero cuenta lo que es Spensive, ¿no? Un poco. Bueno, entiendo que en el marco de Semana de la ISR esté todo el mundo un poco en el ecosistema, ¿no? Spensive es la asociación española, el Foro Español de Inversión Sostenible. Hemos superado este año pasado las 100 entidades asociadas, ahora mismo somos 107. Tiene una naturaleza absolutamente multi-stakeholder. Desde banca, aseguradora, gestoras, proveedores de servicios, entre los que también están las universidades como investigadores, entidades del tercer sector como asset owners y como sensibilizadores, incluso los sindicatos por la parte de pensiones, ¿no? De manera que se pueden imaginar una asociación multi-stakeholder muy multi y además en la que se funciona por consenso, lo cual, pues, como se pueden también imaginar, con toda esa variedad de actores, pues siempre es un reto. Y entre las actividades, pues bueno, destacar la necesidad de este tipo de eventos divulgativos y siempre dar un paso atrás y hacer llegar todo este marco normativo, ahora normativo, a cada vez más público y también las acciones formativas específicas que les haremos llegar por correo electrónico tras este evento porque es necesario, como digo,
redimensionar, dar un paso atrás y ahora ya la inversión sostenible está a punto de salir en bolsa, los asesores financieros están a punto de comenzar a preguntar a los clientes sobre sus preferencias de sostenibilidad y es necesario insistir en esa formación y les trasladaremos información sobre los cursos MOOC y demás eventos en el marco de SpainShift. Y no quiero robar más tiempo al contenido porque empieza Fernando en el keynote, que es lo verdaderamente interesante de la jornada. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Andrea. Bueno, como veis, hemos articulado la jornada. Yo ahora voy a hablar un poquito de la introducción de la taxonomía. Luego tenemos una mesa sobre la demanda. Bueno, tenéis aquí el programa con CaixaBank y con BlackRock, moderado por David Pla, de la Universidad Politécnica de Valencia. Y la última mesa, que es sobre la oferta de inversión sostenible, moderada por Ángeles Fernández, donde participará una de las recientes cotizadas valencianas, Endurance, y Cristian Dur, director de Inversiones de Ética Patrimonios. Bien, pues me toca a mí hacer la introducción de lo que es la taxonomía. Tengo que hablar de regulación. Voy a intentar que sea lo menos doloroso posible y lo más rápido, pero necesito mi presentación y mi pasado. A ver, genial. Si hay algún problema técnico, os digo que estamos estrenando esta sala de congresos, ¿vale? Tener un poquito de paciencia aquí. Bueno, pues como veis, le hemos llamado a esto, a la presentación, retos y oportunidades. El primer reto es que me vaya al pasador. A ver. Sí, genial. Entonces, bueno, como ha comentado Andrea, la taxonomía, como su propia palabra indica, lo que se trata es de clasificar. Pensemos que llevamos 20 años, 30 años, 40 años, 50 años hablando de inversión sostenible, de lo que es sostenible y de lo que no es sostenible. Por fin tenemos una regulación que nos está ayudando a separar lo que son los sectores sostenibles de los que no lo son sostenibles. Y esto es algo tremendamente reciente y, como comprenderéis, ha costado muchísimo llegar a un acuerdo y todavía estamos debatiendo en Europa de cómo podemos hacer esto. ¿Por qué es tan importante la taxonomía y por qué es tan importante la sostenibilidad en Europa? Como sabéis, Europa ha elegido dos grandes ejes para poder competir con el resto del mundo. Uno es la digitalización y otro es la sostenibilidad. No podemos competir con el este asiático a nivel de precios, no podemos competir con Estados Unidos a nivel de derechos humanos, seguramente, o de protección de los trabajadores, porque en Europa tenemos una historia muy larga en este sentido, pero sí que podemos competir a la hora de ser sostenibles. Por tanto, aunque haya 30 taxonomías en marcha, la más avanzada, sin duda, es la europea. Y como veis, tenemos 6 grandes objetivos que se plantea la taxonomía ambiental. Estamos hablando exclusivamente de temas medioambientales. 2 ya están desarrollados, que es la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. Todos recordaréis la última COP que se produjo en Madrid, se realizó en Madrid antes de la pandemia, que precisamente hablaba sobre el cambio climático. Pero bueno, de nuevo, todos hablamos de cambio climático, todos hablamos de cómo mitigar y combatir esto, pero no teníamos una regulación, una ley, una guía que nos pudiera ayudar. Ahora ya la tenemos. Por tanto, primer gran mensaje, tenemos 2, pero vienen más. Fijaos lo importante que son las demás: recursos hídricos, economía circular, contaminación y restauración de la biodiversidad. Tenemos nuestra metodología también para hacer esto, para separar y seleccionar las empresas que están dentro de la taxonomía y las que no, a través de criterios cualitativos, cuantitativos. Bueno, y me meto ya en temas un poquitín más técnicos que no voy a desarrollar. Y luego, en nuestro calendario. En 2022-2023, los inversores van a estar obligados a reportar de las inversiones que hacen, si son elegibles según la taxonomía, si son sectores y que cumplen determinados criterios que se hacen en la taxonomía, y a partir de 2024 tendrán que reportar respecto de la elegibilidad de estas empresas y de la alineación de estas empresas con la taxonomía. Respecto de las empresas, todavía más importante. Como sabéis, los ODS, que son de 2015, ponen el foco en las empresas. Vuelcan en las empresas la responsabilidad de ayudar a que este planeta sea sostenible, a que las empresas tengan criterios sociales, a que haya una mejor gobernanza. Por tanto, la taxonomía claramente incide y está volcada en lo que es las empresas. Y esto es tremendamente importante porque las empresas que, como veis, aquí tenemos nuestros 2 primeros objetivos, mitigación y adaptación, estén dentro de estos sectores y además cumplan los indicadores que exigen dentro de cada uno de estos sectores para estar en la taxonomía verde. ¿Qué va a ocurrir?
si nos volvemos a la parte anterior, los inversores están seleccionando empresas dentro de la taxonomía verde y, por tanto, están dejando de invertir en empresas que no están en la taxonomía verde. Las empresas que no están en la taxonomía verde se van a ver penalizadas por la inversión. Y aquí no hablamos solamente de empresas cotizadas, hablamos de pymes, hablamos de todas las empresas que tengan que reportar en sostenibilidad, que están renovando una póliza de crédito, pidiendo una hipoteca, pidiendo un préstamo, por ejemplo, para reformar este edificio, ¿no? De nuevo, en 2022 las empresas tendrán que reportar si son elegibles respecto a la taxonomía y en 2023 tendrán que, además, demostrar que sus actividades están alineadas con la taxonomía. Y esto nos genera una serie de cuestiones. En primer lugar, esto acaba de empezar, como veis. Estamos en el segundo objetivo y son 6. Pero, ¿qué nos espera en el próximo futuro? En primer lugar, estos 4 objetivos que nos faltan. En Europa ya se está hablando de que no seamos tan duros, ¿no? Que no dejemos a empresas totalmente fuera de la financiación, sino que seamos un poquitín más flexibles con aquellas compañías que tienen que hacer una transición que les va a llevar algo más de tiempo. Pensemos en lo que es cambiar un modelo de negocio, por ejemplo, de una empresa que se dedica a los hidrocarburos. Estas empresas tienen que quedarse sin financiación solamente porque están fuera de la taxonomía. ¿Cuál es el impacto social y medioambiental? ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, durante una crisis energética como hemos vivido este invierno en Europa, ¿no? Se está proponiendo que exista este verde, ámbar, rojo, este semáforo, que permita que algunas empresas no estén todavía dentro de la taxonomía, pero que estén, digamos, demostrando que están haciendo una transición hacia la parte verde. La taxonomía social, en teoría, se tenía que haber desarrollado ya, pero va con bastante retraso. Ahora nos vamos a enfocar sobre todo en la ambiental. Y luego, sí o sí, esto supone un reto de transparencia para inversores como para empresas. Reportar, contar lo que estamos haciendo en temas de sostenibilidad. Y termino con esta slide y, además, con esto me sirve para lanzar preguntas y cuestiones a las mesas que vienen detrás, que estoy seguro que nos van a responder de una manera más adecuada. En primer lugar, hemos visto la primera gran controversia en Europa, la energía nuclear. ¿La energía nuclear es sostenible o no es sostenible? ¿La energía nuclear genera gases de efecto invernadero? Quizá no, pero ¿genera unos residuos? Sí. ¿Qué ocurre en Francia, por ejemplo? Que la principal fuente de energía es la energía nuclear y vivimos, como he dicho antes, un invierno muy duro, además tenemos un problema con el suministro de gas. Nos cargamos la energía nuclear, no le damos financiación y entonces ¿qué ocurre? ¿La gente se muere de frío? Tenemos una gran controversia aquí. El lobby europeo, en este caso francés, evidentemente está empujando para que la energía nuclear entre dentro de la taxonomía verde. La energía nuclear se pueda seguir desarrollando y evitar estos problemas. Por otro lado, tenemos también lo que ha ocurrido con el gas. El gas también, los países productores del este de Europa están empujando para que sea una energía sostenible y que entre dentro de la taxonomía. ¿Pero esto realmente tiene algún sentido? Esto ha generado un gran debate respecto a si la estrategia sostenible Europa es coherente o no es coherente. Si los grandes lobbies empresariales en Europa son tan potentes que están haciendo que los gobiernos europeos, la Unión Europea, que tenía un canal muy claro para liderar la sostenibilidad en el mundo, está empezando a cuestionarse porque parece que todo es debatible y que todo es posible, ¿no? Acabar con el greenwashing, que es la palabra de moda, ¿no? Todo este marketing sostenible que inunda prácticamente toda nuestra vida y todo el mundo empresarial y todo nuestro mundo cercano. Nos encontramos con estos grandes lobbies, ¿no? Entonces, ahora el debate es si soy sostenible o si no soy muy insostenible puedo entrar dentro de la taxonomía. Este es el gran debate donde ponemos el nivel. Y luego, respecto a los inversores, dos cuestiones para las mesas, ¿no? Tienen un gran reto. Primero, tienen que alinearse con esta taxonomía. Pensemos en los grandes inversores institucionales, las gestoras de fondos. Estamos viviendo un reverdecer de los fondos verdes. Ahora todos los fondos son verdes, ¿no? Si me permites, Paco, cuando tú y yo empezamos con esto, yo me acuerdo, aparte contigo, de ir a una mesa, no hace mucho, hace 6 o 7 años, a hablar de esto y la gente decía, ¿pero esto para qué sirve? Esas mismas personas, esas mismas gestoras, hoy son sostenibles desde hace más de 150 años y tienen fondos sostenibles que lideran, ¿eh? Tenemos artículos 8, artículos 9, ¿vale? De nuevo, los datos. ¿De dónde sacamos los datos los inversores para saber si una empresa es sostenible o no?
si las empresas todavía no reportan de manera adecuada. Pero la industria es mucho más avanzada. La industria ya está desarrollando plataformas de datos que nos permiten crear fondos sostenibles. ¿Esos datos son fiables? ¿Son datos estimados? Es una gran cuestión que flota en el ambiente, ¿no? Las políticas, las gestoras que necesitan lanzar ahora fondos sostenibles o reportar sobre sostenibilidad. ¿Qué políticas de sostenibilidad están desarrollando? ¿Qué conocimiento tienen para desarrollar estas políticas? Y, por supuesto, la formación. Los gestores, los financieros, los que venimos de las finanzas y sabemos lo que es un EBITDA, un ratio de Sharpe, una volatilidad, hoy tenemos que manejar indicadores como huella hídrica, brecha laboral, brecha salarial, huella de carbono. Es un nuevo lenguaje en el que hay muchas entidades formativas, entre las que están, por supuesto, la Universidad Jaime I y la Universidad Politécnica, que nos ayudan a formarnos, a los financieros y a los inversores dentro de poco, como decía Andrea. Y ahí he puesto una cita, bueno, un dato, precisamente de Spainsive, que Andrea seguro que nos puede actualizar. La inversión con criterios ASG, medio ambiente, social y gobernanza, la inversión sostenible, ha crecido un 21% en 2020 y supera a la tradicional con un mercado del 54%. Esto es 2020. No sé si tenemos datos, ¿podemos dar una exclusiva? No tenemos datos del 2021 todavía, pero seguimos bien, ¿no? Estamos bien. Sí, creemos que sí. Y por último, y utilizando también una cita de, como sabéis, de BlackRock, que es una de las gestoras que nos acompaña hoy, de la carta que envían a los inversores. Fijaos el mensaje. Si las empresas no avanzan lo suficiente en los informes de sostenibilidad, prácticas comerciales y planes que las guían, estaremos cada vez más inclinados a votar en contra de la gerencia y la junta directiva. ¿No? ¿Dónde está Isabel? No se esconda. Fijaos el mensaje que lanza BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, a las empresas donde tiene que invertir. O cumplen la sostenibilidad o ellos, como accionistas, van a empezar a votar en contra de los bonos, por ejemplo, de los directivos o de los planes estratégicos. Todo esto está haciendo que todo esto cambie de manera evolucionada. Y, por tanto, para las empresas, una gran presión para entrar en la taxonomía verde y no quedarse fuera de la financiación. Y para algunas, cambio modelos de negocio para poder meterse dentro de la taxonomía. Y ahí os he puesto que no solo cotizadas, que muchas veces pensamos, bueno, esto es solo para las cotizadas, ahora Endurance nos contará cómo esto está afectando esto directamente, pero acordaos que en España tenemos una ley que, a partir del ejercicio pasado, 2021, ya obliga a las empresas que tienen más de 250 trabajadores y unos niveles de facturación X a hacer un informe de sostenibilidad adjunto a las cuentas anuales y, si no, no se registran. El otro día estaba en Barcelona precisamente con unas empresas y uno de ellos se dio cuenta de esto porque el registrador le había devuelto las cuentas. O sea, y solamente en la Comunidad Valenciana hemos hecho un cálculo que hay unas 7.500 empresas afectadas por esto. Entonces, esto va a empezar de una manera acelerada, ¿vale? Y, por último, de nuevo, dentro de las empresas, conocimiento, estrategia y cumplimiento. Marketing, por supuesto, no estamos en contra del marketing, no estamos en contra de que las empresas digan lo bien que lo están haciendo, ya es un principio, pero evidentemente hay que formar, hay que integrar profesionales de sostenibilidad y tenemos que tener directivos que cada vez más controlen esto y consejeros que lo impulsen. Y con esto yo termino y os dejo a la siguiente mesa el escenario, el micrófono y el pasador si lo necesitáis. Muchas gracias. Venga, hala. Hoy en medio. Sí. Bien. Bueno, pues buenos días a todos. Y lo primero que tengo que decir, Fernando, es que me has chafado alguna pregunta. Pero bueno, ya el detalle lo pueden plantear Isabel y Guillermo. Bueno, pues lo primero, presentaros. Isabel Bento es responsable de desarrollo de negocio para BlackRock en España, Portugal y Andorra. Y además lidera localmente las iniciativas en torno a sostenibilidad de la gestora. Isabel empezó su carrera en BlackRock en Madrid hace 10 años como parte del equipo de ventas Retail Iberia.
y en 2014 se trasladó a Miami, donde estuvo 4 años formando parte del equipo de ventas de la región de US Offshore y Caribe. Después, en 2018, se trasladó a Londres con el equipo de clientes estratégicos, cubriendo las regiones de LATAM, Iberia y Middle East y África. Isabel es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ICADE, tiene un máster en Gestión de Carteras por el IEB y posee la certificación CAIA y CFA ESG. ¡Hala pues! Muchas gracias, David. Me encanta estar aquí. Bienvenida. Y Guillermo, por su parte, Guillermo Hermida Lazcano es responsable de sostenibilidad en la banca privada de CaixaBank. Previamente fue director de inversiones en la gestora del Grupo CaixaBank durante 15 años, habiendo liderado el proceso de integración de los factores ASG en la gestión de inversiones, en línea con las guías PRI de las Naciones Unidas. Licenciado en Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela, Guillermo además también posee la certificación ESG de analistas europeos CESGA y también es CAIA. Bueno, pues con estas son con las personas que vamos a... Bueno, pues tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría lanzar y que profundizan en lo que Fernando ha estado comentando. Voy a lanzar una primera pregunta para ambos y, bueno, pues vosotros decidís quién empieza. Empiezas tú. Bueno, la primera pregunta sería, ¿hasta qué punto consideráis que la taxonomía afectará a la financiación y a la inversión de las actividades que estén incluidas? Sobre todo, las que no estén incluidas van a poder encontrar todavía financiación para sus actividades. Esa sería la primera. ¿Voy yo? Sí, vale, dale, bueno, dale. Nos conocemos, tenemos confianza en nosotros. Sí. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias No somos pareja, pero... a Spain Cifia Ética por invitar a BlackRock. La verdad es que además me hace especial ilusión, yo soy valenciana, así que me hace mucha ilusión estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Si te parece bien, David, antes de entrarnos en la taxonomía y los mundos de la taxonomía, que son bastante complejos, me gustaría empezar dando un poco una premisa desde el punto de vista de tesis de inversión, porque para una gestora como BlackRock, que es realmente un poco los dos parámetros que nos ha hecho acelerar todo lo que estamos haciendo en torno a sostenibilidad y, evidentemente, integrar la parte de taxonomía. Para nosotros, al final, somos una gestora de activos, nosotros gestionamos el dinero en nombre de nuestros clientes y, por tanto, tenemos una responsabilidad fiduciaria para gestionar el dinero de la mejor manera posible. Y lo que nos dimos cuenta en 2019, y fue un poco un punto de inflexión en la manera en la que nosotros gestionamos, es realmente entender que los riesgos climáticos son riesgos de inversión y que, al igual que consideramos una serie de riesgos financieros, como puede ser el riesgo crediticio, el riesgo de liquidez, el riesgo de duración, en cualquier estrategia y en cualquier inversión, independientemente si es una estrategia dedicada a sostenibilidad, hay que entender los riesgos climáticos como riesgos financieros. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones de inversión mejor informadas. Entonces, partiendo de esa base y partiendo de la otra premisa que yo creo que es muy relevante y muy reveladora, y hacía alusión, Fernando, a las cartas de Larry Fink a clientes y a CEOs, en 2020 manifestamos que la transición energética, la transición hacia un mundo de cero emisiones netas, es una oportunidad de inversión histórica. Porque al final lo que vemos es que la transición va a afectar a cualquier sector y a cualquier tipo de industria, y lo que va a necesitarse es una movilización de capital hacia este tipo de industrias o hacia cualquier tipo de industria que para adaptar sus modelos de negocio hacia una economía de cero emisiones netas. Y nosotros lo que siempre decimos es que tener una cartera de cero emisiones netas hoy no va a ayudar a que 2050 tengamos una cartera, vayamos hacia un mundo o podamos cumplir con los objetivos de cero emisiones netas. Y seguramente aquellos sectores que sean más intensivos en carbono hoy necesiten más ayuda por parte de los bancos, de los gobiernos y de la comunidad inversora para hacer esa transición. Y al final es uno de los puntos que, como explicaba Fernando, tiene como objetivo la taxonomía, el movilizar capital para ayudar a descarbonizar la economía en Europa en 2050. Y lo que nos permite es ponernos en un punto de partida a los inversores para clasificar actividades de tal manera que se incentive y sea más fácil movilizar el capital. Desde el punto de vista
inversor desde BlackRock, evidentemente apoyamos la taxonomía en el sentido de que consideramos que es necesaria para poder calificar actividades y para poder, como digo, facilitar el flujo de capital y movilizar este capital hacia estas actividades. Y es verdad que al final también ha sido un esfuerzo que ha puesto conjuntamente a reguladores, al sector financiero, académicos, en torno, bueno, pues a una hoja de ruta que nos permite anclar unas bases en cuanto a qué actividades van a fomentar o van a afectar la descarbonización. El reto que tenemos hoy en día, y Guillermo sé que está trabajando mucho sobre esto, el tema es que a día de hoy, como bien ha explicado Fernando, todavía la taxonomía verde no está del todo terminada. Entonces, al final, en cuanto a cómo nosotros los inversores o los gestores tenemos que alinear nuestros productos de inversión con respecto a la taxonomía europea, todavía hay muy pocos productos disponibles para los inversores o para los clientes que permitan alinear con taxonomía. Entonces, es un camino de largo recorrido. A día de hoy, la principal dificultad con la que nos encontramos es que no hay todavía suficientes métricas en el sentido de que permitan que haya productos que estén alineados y, por tanto, hay otra serie de marcos que nos permite la regulación europea, como los principios de incidencias adversas o la regulación de SFDR, bueno, otra regulación que nos permite, bueno, pues posicionar producto de cara al inversor final para que pueda invertir de manera sostenible. Con lo que has dicho yo ya no sé qué decir. Vamos a ver. La taxonomía de entrada, aunque está en lo que es la fase inicial, es un edificio que vamos a construir entre todos y que va a ir a todos los sectores. O sea, respondiendo lo que es la pregunta de si va a haber financiación o no fuera de lo que es estos sectores. Bueno, primero tenemos que cubrir también todo lo que es la taxonomía, tanto en la parte ambiental que falta en esos desarrollos como en la taxonomía social, y va a haber un montón de posibilidades de que las empresas estén clasificadas como alineadas con taxonomía, sea ambiental o sea social, cuando tengamos todo lo que es esa regulación. Pero aparte de eso, digamos que el mundo no se para única y exclusivamente en lo que son las actividades que estén descritas como medioambientalmente o socialmente sostenibles en su conjunto, y ese otro tipo de compañías que no estén así clasificadas van a seguir existiendo, van a funcionar también con lo que son sus propios recursos, y lo único que habrá será una pequeña diferenciación a lo mejor. Eso tendremos que ver cuál es realmente el precio que se pone a la financiación de ese tipo de actividades en función de lo que son las preferencias y las capacidades o el interés que haya en la desviación de lo que son los flujos de capitales hacia un lado o hacia el otro. Pero nosotros no estamos preocupados especialmente porque vaya a haber un cambio o una carencia de financiación hacia lo que son las empresas que no estén clasificadas desde un punto de vista de taxonomía, tanto en el lado ambiental como en el lado social. O sea que esa parte, en principio, creemos que el mercado actuará como un elemento equilibrador y que simplemente será una cuestión de dejar que el precio de financiación se establezca de una manera racional en función de lo que sean los riesgos que sean percibidos por los distintos agentes, tanto en el lado de la inversión como en el lado de la financiación. Porque nosotros, dentro de lo que es la parte de CaixaBank, hemos salido con el plan estratégico ahora, en donde claramente uno de los 3 pilares es la sostenibilidad. O sea, aspiramos nada más y nada menos que a ser unos referentes europeos en este sentido, y la idea es movilizar en torno a 60.000 millones de capital en los próximos 3 años, pues en actividades tanto en el lado de la inversión como en el lado de la financiación para la parte de sostenibilidad. Pero el grupo en su conjunto da financiación para muchas más actividades, muchas más empresas particulares. Tenemos todo lo que es la parte de microbank, o sea que hay un montón de fuentes en las que no solamente nos centramos en lo que es ese proyecto de sostenibilidad, que es absolutamente crítico para este plan estratégico que tenemos, sino también sin olvidarnos de lo que es el resto de la actividad. No podemos parar el mundo y decir solamente vamos a hacer actividades sostenibles, porque el resto de las actividades son absolutamente necesarias para el funcionamiento de
del mundo tal y como lo conocemos, y lo que sí nos implicamos muchos es en realizar esa transición y ayudar a que todo lo que tenga que ver con acelerar el que el mundo vaya a una economía más sostenible en conjunto, pues sea viable. Pero no nos olvidemos que no podemos prescindir del petróleo. El es decir que no hay financiación de petróleos ya, pues supondría que nos quedaríamos sin petróleo, sin gasolina. ¿Qué hacemos con los coches? ¿Qué hacemos con lo que es una parte de la financiación? O sea, nuestro objetivo es ayudar a las compañías en lo que es esa fase de transición, pero no nos olvidemos de todas aquellas otras compañías que no estén clasificadas dentro de lo que es la taxonomía tanto ambiental como social. De acuerdo, pues entiendo que las cosas van poco a poco, como es razonable. Y bueno, el toro viene, pero no vendrá corriendo todavía. Bien, pues vamos con una pregunta para ti, Isabel. En BlackRock estáis muy posicionados y muy rápidamente en todo este entorno de inversión sostenible. ¿Cuáles son las dudas que os trasladan los inversores al respecto, pues, de cómo les va a afectar la taxonomía? Bueno, las dudas al final, con respecto a los inversores, al final nosotros no tenemos relación con el cliente retail, es decir, todo nuestro negocio va a través de distribuidores, como puede ser CaixaBank, banca privada. Entonces, al final yo creo que estamos todos teniendo conversaciones todos los días en cuanto a cómo enfrentarnos a la regulación. Al final yo creo que la regulación ha sido un catalizador muy importante y muy positivo en Europa para efectivamente, como decía, ¿no?, movilizar a las gestoras, a los inversores que no estaban todavía ahí en torno a la parte de sostenibilidad. Pero si quieres, yo creo que una de las preguntas que más nos trasladan los inversores, o sea, nuestros clientes, que como digo son distribuidores, gestoras, planes de pensiones, fondos soberanos, es con respecto al tema de la transición energética. Todo el mundo habla de net zero, transición energética, pero a la hora de construir una cartera de inversión net zero, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo realmente puedes construir una cartera que esté alineada con la transición energética? Y es un poco una de las preguntas que nos están haciendo los inversores. Entonces, en ese sentido, nosotros en febrero de este año publicamos, que además es público, está en la página web, un marco de transición para ayudar a los clientes efectivamente a construir carteras que les permitan navegar esa transición energética. ¿Y a qué me refiero con esto? Vemos que hay tres perfiles de clientes o tres maneras, si quieres, en las que los clientes pueden invertir en torno a la transición. La primera, y además yo siempre digo que esto cuando lo dices en inglés suena muchísimo mejor, la primera sería navegar, que básicamente es, en nuestro caso, ayudar a clientes a entender cómo sus carteras están posicionadas con respecto a net zero, con respecto a una economía de cero emisiones netas. Y sobre todo, como decía al principio, entender cuáles son los riesgos climáticos que tienen en esas carteras. En ese sentido, nosotros tenemos una herramienta tecnológica que se llama Aladdin, que lo que permite es evaluar esos riesgos climáticos, tanto los riesgos físicos como los riesgos de transición. Y entendemos que es el primer punto de partida, es decir, para poder tomar decisiones de inversión tienes que entender cómo estás posicionado con respecto a la cartera. Entonces, sería el punto de partida. El segundo pilar es lo que llamamos acelerar, es decir, aquellos clientes o aquellos inversores que lo que quieren es invertir en aquellas compañías que van a liderar la transición, independientemente del sector en el que estén. Entonces, tú puedes tener una estrategia donde incluso en un sector como puede ser el sector de oil and gas, de petróleo, el sector industrial, el sector auto, invertir dentro de ese mismo sector, evaluar o ver qué compañías están mejor posicionadas para navegar la transición. ¿Por qué? Porque tienen planes estratégicos claros, porque saben cómo lo van a hacer y en ese sentido premias de alguna manera en un mismo sector a aquellas compañías que le estén liderando o que vayan a acelerar esa transición. Y luego, por última parte, y además yo creo que teniendo en cuenta en el espacio en el que estamos es muy relevante, es lo que llamamos el pilar de inventar. Nosotros calculamos que alrededor de 1/3 de la tecnología necesaria para la descarbonización o no está inventada o no es económicamente viable. Y, por tanto, consideramos que tiene que haber muchísima movilización de capital hacia compañías que suelen estar en fases de venture capital o early growth,
que sean tecnologías que ayuden o que fomenten la descarbonización. En nuestro caso en BlackRock no era un área donde teníamos mucho expertise, porque es verdad que nosotros a la hora de invertir invertíamos en compañías con mayor capitalización o mayor tamaño, pero sí que consideramos que ahora tenemos que enfocarnos también a valorar estas compañías que a lo mejor están en una fase más inicial, porque van a ser muy necesarias para la descarbonización y porque nuestros clientes nos están pidiendo estrategias para también ellos poder posicionarse en este ámbito. Si quieres decir algo, y si no, voy con la siguiente, que va para ti. Dale a la siguiente. Vamos a por la siguiente. Vale, pues en CaixaBank, ¿qué tipo de productos, oferta general estáis lanzando para vuestros clientes que estén adaptados al marco regulatorio de las finanzas sostenibles? ¿Cómo lo estás afrontando esto? Al final, esto es como decimos, hay dos partes. Está la parte de la financiación y la parte de la inversión. Dentro de lo que es la parte de financiación, el banco ha hecho un esfuerzo muy potente para montar una especie de consultoría, de forma que se ayude a las empresas a realmente conocer cuál es la senda por la que pueden llegar a lo que es esa descarbonización. Entonces, aquellos que estén interesados, que se pongan en contacto con lo que es la entidad, que ellos les harán lo que es un plan para ver de qué manera son capaces de avanzar en lo que es ese proceso de descarbonización. Dentro de lo que es la parte de las inversiones, lógicamente depende también un poco de la demanda. Igual que BlackRock nos dice que ellos no tratan con lo que es el cliente retail y que nosotros somos clientes institucionales, pues nosotros tenemos también clientes que están más avanzados y otros que están menos avanzados dentro de lo que es las demandas respecto de la descarbonización o el cambio climático. Entonces, hay productos que se adaptan a lo que son esas necesidades o esas demandas en función de ese conocimiento, ese grado de sofisticación. Nosotros, por un lado, hacemos lo que es ese estudio dentro de lo que es el mercado para ver cuáles son las compañías que dentro de lo que son los productos de inversión ofrecen ese tipo de soluciones. Y luego, pues, tratamos también de ser impulsores muy claros en todo lo que tiene que ver con la difusión de la información de sostenibilidad a través de, primero, formar a lo que es nuestra propia red de asesores y que ellos sean, entre comillas, los primeros embajadores que se encarguen de distribuir esa concienciación. Lógicamente, también está toda la labor que se hace en foros como este o en la divulgación en prensa, que ahora mismo pues prácticamente ya el ponerle una etiqueta de sostenible a cualquier cosa es absolutamente necesario. Hasta los zumos de naranja tienen que ser sostenibles porque si no, no los vendes. Entonces, desde ese punto de vista, hay esa alineación. Nosotros, lógicamente, como decimos, estamos trabajando, por un lado, en lo que es la movilización de capitales, aprovechando todo lo que es este elemento regulatorio y a través de esa labor de consultoría, y en lo que corresponde a la parte de inversión, pues con todo lo que es la regulación de finanzas sostenibles, que está muy ligada con lo que es los tres pilares con los que puedes afrontar la sostenibilidad, que es el pilar del reglamento de taxonomía, el pilar del reglamento de divulgación o la utilización de las principales incidencias adversas también como un elemento de identificación de lo que serían las inversiones sostenibles. Y eso es básicamente el escenario. Es un trabajo complicado porque estás hablando de tratar de bajar a lenguaje común cosas muy técnicas, igual que si a nosotros un médico nos dice que se nos ha obstruido la válvula cardíaca, pues hasta ahí llegamos, pero si ya nos empieza a hablar en términos un poco más complicados, pues tenemos que pedir que nos haga lo que es esa traducción. Pues lo mismo nos pasa a la hora de tratar de explicar algunos de los conceptos más técnicos de sostenibilidad. Estamos viendo de qué manera somos capaces de transmitir eso a un lenguaje común, porque todo el mundo pues tiene, sí, más o menos claro lo que es el cambio climático, pero realmente cuando hablamos de una economía circular, ¿a qué nos referimos? Son una labor compleja, pero muy divertida y en la que creemos que vamos a ser unos agentes absolutamente críticos en el cambio y fomentar el que las generaciones posteriores tengan un mundo mejor que el que nosotros hemos recibido.
Muchas gracias, Guillermo. Pues, Isabel, la siguiente pregunta que tengo para ti es algo de actualidad. Es todo el tema de la transición energética. ¿Cómo estáis desde BlackRock apoyando esta realidad? Bueno, pues un poco lo que había comentado antes. Nosotros, nuestro principal foco ahora mismo, dentro de, como digo, sostenibilidad es muy amplio. Es verdad que con la taxonomía, dentro de la taxonomía verde o la taxonomía medioambiental está más desarrollada y está más avanzada que la taxonomía social. Entonces, eso al final a los inversores pues, nos permite también, de alguna manera, cuantificar o poder hacer carteras que se puedan medir más fácilmente que con la parte de hacer estrategias sociales. Entonces, estamos poniendo el énfasis en, como decía, este marco que he comentado antes de navegar la transición, acelerarla e inventarla, creando estrategias que permitan a nuestros clientes, que son distribuidores, a las gestoras, a las bancas privadas, a los fondos de pensiones, pues al final hacer carteras diversificadas, que al final no hay que olvidar que tenemos que tener todos un perfil de rentabilidad-riesgo cuando invertimos. Y es verdad que hay que poner el componente de sostenibilidad, pero no hay que hacerlo a coste de unos perfiles de rentabilidad-riesgo que tendríamos que tener en cualquier sentido. Entonces, lo que estamos haciendo es poder lanzar estrategias que estén alineadas con el enfoque de transición energética o bien dedicadas, por ejemplo, fondos específicos de movilidad eléctrica, fondos específicos de renovables. Es decir, hay una serie de estrategias más temáticas, si quieres, que pueden alinearlo con el enfoque de la transición energética o dentro, como decía, de un mismo sector, que no tiene por qué ser un sector considerado verde en sí, seleccionar aquellas compañías que estén mejor posicionadas en el largo plazo. Otra parte que estamos haciendo, y además lo ha comentado Fernando cuando ha puesto la frase de Larry Fink de que íbamos a tomar medidas en las juntas de accionistas si las compañías no eran sostenibles, consideramos que la actividad de engagement o de diálogo con las compañías es muy importante. Nosotros, por ejemplo, BlackRock pues, es un accionista importante en muchas de las compañías del IBEX. Esa parte de accionistas que tenemos, para nosotros es una responsabilidad muy importante el poder tener diálogo con las compañías, las que somos inversores, en nombre de nuestros clientes para entender cómo están afrontando la transición. Y lo que sí que estamos siendo es mucho más vocales y mucho más transparentes también en cómo votamos las juntas de accionistas, y lo que vamos a exigir a las juntas no les vamos a decir qué plan tienen que tener, pero lo que sí que vamos a hacer es intentar entender con la misión de que esas compañías creen valor a largo plazo, porque al final es lo que queremos, invertir en compañías que creen valor a largo plazo. Sí que vamos a ser mucho más vocales y vamos a demandar que estas compañías tengan unos planes estratégicos claros para abordar la transición. ¿Por qué? Porque entendemos que si una compañía no tiene un plan para abordar la transición, esa compañía a largo plazo no va a poder crear valor para el accionista, pero no solo para el accionista, sino para el resto de los grupos de interés con los que interactúa, de los empleados, de las sociedades de las que opera, etcétera. Entonces, la parte de engagement o la parte de diálogo con las compañías la incluimos dentro de lo que hacemos cuando hablamos de la estrategia de transición energética o de sostenibilidad en su conjunto. Pues muchas gracias, Isabel. Me queda una pregunta para Guillermo y después ya os doy la palabra. Básicamente va relacionada con el tema de los requerimientos de información de sostenibilidad. ¿De dónde estáis sacando la información para reportar respecto a la taxonomía o el SFDR? Esto es la pregunta del $1.000.000, básicamente. O sea, y aquí también tenemos diferencias entre las necesidades de obtener información en el lado de la inversión y las que se requieren para lo que son las entidades financieras por la parte de financiación que realizan para las compañías, en donde, por ejemplo, el Banco de España, Banco Central Europeo, está exigiendo ahora pues el que todas las entidades financieras realicen lo que es un stress test también en función de lo que son los escenarios de transición climática y cambio climático para tener identificados cuáles son los
préstamos que pueden verse afectados caso de que se produzca una aceleración en lo que serían esos fenómenos climáticos más extremos, como puede afectarse las hipotecas que tienes concedidas en lo que son zonas de litoral, o cuál es el parque de tu financiación agrícola, para que en caso de que venga pues una gota fría o una sequía extrema, pues cómo afectaría eso, entre comillas, también a tu cuenta de resultados. Esto, lógicamente, está basado en un esfuerzo brutal de tratar de calificar cuáles son los préstamos que tú tienes dados dentro de lo que es tu balance, pues para tener esa identificación y poder hacer los distintos escenarios, porque además no basta hacer un escenario, sino que hay que hacer unos cuantos. Y como decía antes Fernando, ¿cuál es la fiabilidad de estos datos? Pues bueno, tienes que funcionar con lo que son distintos escenarios, pero eso nos pasa con todo. Es igual que hablamos de 1,5 grados de incremento de la temperatura, cuando estás basado en unos modelos que te dicen que las concentraciones de carbono en la atmósfera hace 800.000 años eran de 300 partículas. ¿Cómo sabes tú lo que había hace 800.000 años? ¿Cuáles eran los sensores? O cuando mandas lo que son los globos aerostáticos a la estratosfera y te da mediciones que son 4 grados inferiores a las que supuestamente los modelos de cambio climático te dicen que hay. Con lo cual, todo está basado, lógicamente, en las mejores estimaciones y teniendo en cuenta, pues, el que los modelos se irán perfeccionando tanto en lo que es la medición real como en lo que son las propias estimaciones que se hagan a futuro. En lo que es la parte de las inversiones, también la regulación, tanto en taxonomía como en SFDR, está siendo muy... SFDR es el reglamento de divulgación, perdón por el tecnicismo. Lo que habla es básicamente pues de la identificación de cuánto de tus inversiones tienes que cumplan lo que son esos reglamentos o los requisitos para estar alineado con la taxonomía, o para que se pueda considerar que el producto en el que inviertes tiene, entre comillas, inversiones sostenibles de cara. O sea, según el reglamento de divulgación, tienes dos tipos de productos, los artículos 8 y artículo 9 dentro de los sostenibles. Entonces, el artículo 8 son los que en teoría están definidos como sostenibles, pero no tienen la obligación de tener inversiones sostenibles de base, con lo cual pues es una especie de contradicción en los términos, un oxímoron, pero bueno, es así. Ya llegaremos a un desarrollo posterior. Mientras que en el artículo 9, que son aquellos que realmente persiguen una inversión sostenible, en teoría todas las inversiones se califican como sostenibles. El resto de los datos, pues cada una de las entidades, cada una de las gestoras tiene sus propios criterios para la definición de qué es una inversión sostenible, y por tanto pues eso hace que no todos los datos sean absolutamente homogéneos. Los distintos proveedores de datos de los que nosotros nos nutrimos, pues a veces no son absolutamente consistentes. Entonces esto es una labor que va siendo de poco menos que de macramé, pero claramente se va progresando. Ahora mismo a partir de mañana tenemos, entre comillas, lo que se llama la primera versión de una especie de hoja de Excel grande, el template europeo de ESG, en donde va a haber mucha información dada por parte de lo que son las distintas gestoras a efectos de lo que es esa información relevante para ver si cumplen con taxonomía, si cumplen con el reglamento de divulgación, qué porcentaje de inversiones tienen como sostenibles. Todo este tipo de información, lógicamente, ayudará mucho a lo que es la construcción de unas carteras que tengan distinto grado de sostenibilidad en función de las preferencias que los inversores manifiesten en el diálogo que tendremos que preguntarles a partir del 2 de agosto. Pues mucho trabajo por delante, desde luego. Bueno, pues nada, abro la mesa. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Te refieres a los gobiernos cuando emiten deuda? Pues es una gran pregunta, porque al final es verdad que es muy difícil, en nuestro caso, por ejemplo,
evaluar a los bonos soberanos, los bonos el cómo calificas un país, ¿no? Dentro de los criterios ESG. Es decir, hay muchas más métricas y muchos más parámetros para poder evaluar una compañía privada que un bono o un bono de renta fija de un país. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros utilizamos diferentes marcos, entre los cuales hay un framework que da el Banco Mundial, donde califica a los países en cuanto al rating ESG. Es decir, les da un rating en base a cómo lo hacen. Nosotros, en nuestro caso, tenemos un marco propietario que se nutre de este ranking del Banco Mundial, junto con otra serie de métricas internas que evalúan los equipos de análisis de renta fija, para poder, si compramos un bono del Reino de España, un bono de Francia, un bono de Estados Unidos, poder de alguna manera rankearlo cómo está dentro de los diferentes parámetros de ESG. Es decir, no solamente con la parte medioambiental, sino, por ejemplo, el aspecto social es muy importante. Es decir, oye, qué niveles de, por ejemplo, corrupción puede tener un país, qué niveles de problemas sociales, cómo afronta una serie de medidas, y eso al final son inputs a la hora de valorarlo. Pero es verdad que, por ejemplo, con todo el tema de la regulación, los bonos soberanos, es muy complicado demostrar que si tú inviertes en renta fija de un bono soberano, es una inversión sostenible. Y al final sabemos que muchas de las carteras tienen como subyacente bonos de renta fija del Reino de España o bonos de renta fija de gobiernos europeos. Y, por tanto, a no ser que sea un bono social o un bono verde, es muy difícil categorizarlo como sostenible. Y eso lo que hace es que muchas carteras, pues al tener de por sí exposición a deuda pública, porque es un poco el perfil conservador, si queréis, de algunas de las carteras, pues no sea tan fácil poder definir que esa cartera promociona o promueve características de sostenibilidad, porque en sí mismo el emisor es muy difícil de rankearlo. Pero no sé si por la parte de CaixaBank tenéis otro... Bueno, a ver, digamos que tienes es una parte de lo más compleja a la hora de lo que es esa evaluación, porque estás hablando precisamente de cómo promueves lo que es esa sostenibilidad o ese ranqueo. Es decir, si tú te vas a lo que son países emergentes que supuestamente tienen peores ratings en la parte de corrupción respecto de derechos humanos, dices, no invierto en estos países y entonces no estoy ayudando realmente a que realicen lo que es esa transición, cómo financio realmente lo que es la ayuda al desarrollo. Entonces, y luego además la capacidad de presión que tienes para determinados gobiernos es mucho menor que para las compañías, con lo cual, pues... el área de gobiernos es el área más difícil de tratar y por eso se deja a la cola, porque siempre al final el ser humano tiene capacidad de encontrar lo que son soluciones imaginativas, igual que saldremos de la crisis de la deuda y de este tipo de cosas, y cuando no tiene, como comentaba antes Isabel, la parte de que hay una tecnología que todavía no conocemos que va a ayudar en lo que es el proceso de transición climática y descarbonización, pues lo mismo encontraremos soluciones que sean viables para todo el tratamiento adecuado de lo que es la financiación de los gobiernos de acuerdo a lo que son ciertos criterios de sostenibilidad. Pero por ahora es una zona muy gris. Sí, una más muy rápida. Sobre los bonos soberanos no me puedo resistir a comentar la taxonomía y desde la actividad que se hace desde los SIF, los Foros Nacionales de Inversión Sostenible, en Eurosif, se hace mucha actividad con el regulador. Ha sido un tema de debate porque, claro, los Estados miembros tenían que aprobar o no una norma que calificase la financiación de sus actividades como más o menos verde, ¿no? En cualquier caso, la base de actividades que se toma en Europa es una base de actividades económicas de NACE, que son las actividades que vertebran, son las actividades estadísticas que se llevan a cabo en la Unión Europea. La taxonomía canadiense, por ejemplo, no se basa en actividades económicas, se basa en recursos naturales, porque su economía, en vez de estar basada en servicios, está basada en recursos naturales, ¿no? En Japón es distinta, entonces cada región tiene su librillo y ahí las actividades que normalmente desempeña un Estado no son las mismas que las que desempeña el sector privado y es muy difícil diseñar el mismo sistema métrico para las actividades que hace un Estado respecto de las que hace el sector privado. De hecho, en las obligaciones de divulgación que han comentado ambos panelistas, se pide el cálculo de alineación con la taxonomía con exposición a soberanos y sin exposición a soberanos, porque claro, algunas entidades están obligadas a invertir sí o sí en bonos soberanos y eso distorsiona un poco, ¿no?, su porcentaje de alineación total.
Y hablando un poco de las referencias con el resto del mundo y las distintas taxonomías, claro, ambos sois operadores, sobre todo BlackRock, ¿no? Pero ambos, los mercados de capitales son globales, ¿no? Y es cierto que la taxonomía europea va a afectar de lleno también a las economías europeas y a cómo las empresas divulguen, pero ¿cómo veis de aquí a futuro? ¿Veis una mayor convergencia entre taxonomías? ¿Se impondrá el modelo europeo? Estados Unidos está corriendo también por la derecha con la parte de divulgación, no con taxonomía, ¿no? ¿Están las entidades preparadas para afrontar 30 taxonomías a la vez? ¿Vamos a operar con la europea y con eso nos sentimos cómodos de ahora en adelante o tenemos que ya dispararnos y ponernos a leer sobre todas las demás? Bueno, y desde el punto de vista, como dices, BlackRock al final es una gestora global y lo que sí que estamos viendo es que Europa va muchísimo más avanzado que Estados Unidos, no solamente en tema taxonomía, sino incluso en demanda de estrategias sostenibles por parte de inversores. Y al final, cuando eres una gestora global, como es nuestro caso, pues al final tienes que intentar lidiar con todo, ¿no? Intentar lidiar con ser suficientemente sostenible para los inversores europeos, ser suficientemente sostenible para los inversores americanos que quieren otro tipo de cosas, para los asiáticos. Y al final lo que nosotros intentamos es tener un marco homogéneo que por lo menos, por ejemplo, a la hora de invertir, nos permite evaluar compañías de una manera homogénea y desgraciadamente no tenemos un sistema contable que sea internacional y que sea homogéneo para todas las compañías. En nuestro caso, por ejemplo, abogamos por la utilización de 2 sistemas de reporting por parte de las compañías, uno con respecto a la parte más enfocada en el medio ambiente, en carbón, que es el TCFD, que lo que te obliga es a reportar o a divulgar en cuanto a emisiones de carbón y a toda la parte medioambiental. Y luego el mapa de materialidad de SASB, que es verdad que son unos estándares americanos, que también te obliga, bueno, pues a reportar en base a diferentes temas, tanto en medioambientales, sociales como de gobierno corporativo, pues una serie de métricas, de tal manera que un inversor en BlackRock ante 2 compañías pues pueda tener más o menos la misma información para poder tomar decisiones de inversión. A tu pregunta de si convergerán o no, yo creo que al final el hecho de que Europa vaya más avanzada, lo que probablemente hará será que Estados Unidos pues se fije en Europa en una serie de normas o de marcos que podrá seguir, pues por ejemplo, para el tema de clasificación de producto con respecto al reglamento de divulgación. Pero bueno, es algo que tendremos que ver. Yo soy optimista. Yo creo que sí que acabaremos convergiendo, pero eso es lo mismo. Pensemos en cuando se lanzaron los estándares de contabilidad, los tradicionales, o sea, que eran absolutamente distintos el europeo y el americano, y nos llevó aproximadamente 75 años llegar a una convergencia razonable. Ahora las cosas van mucho más deprisa y no vamos a tardar 75 años en ponernos de acuerdo sobre lo que es la parte de taxonomía entre los distintos continentes. Lo primero que tenemos que hacer nosotros ya siquiera es simplemente tratar de llegar a lo que es un label verde europeo, porque es que lo que comercializas en Alemania no te sirve para Francia y lo mismo tampoco para España, con lo cual iremos poco a poco realizando lo que son los procesos de unificación. Nosotros llegaremos a unos acuerdos europeos, luego los británicos ya veremos qué es lo que hacen, porque estos como siempre van por libre, pues ya decidirán. Y la taxonomía japonesa y la europea es bastante parecida. Incluso la china, con sus particularidades, no es que yo domine el chino y lo haya leído, pero simplemente lo que me han contado los asesores que nos asesoran al respecto es bastante parecida a lo que es la europea. Con lo cual, digamos que todo parece indicar que la convergencia será hacia lo que son los estándares europeos, básicamente, en esta parte legislativa. Para cerrar, simplemente diré que es un placer estar con expertos de este calado y gracias a SpainShift y a Ética por invitar a la universidad para que podamos transmitir todo este conocimiento a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Pues sale. Sí, hola, buenas. Oye, me han dicho no toques el botón y lo primero que he hecho ha sido tocar el botón, claro, porque, bueno, nos toca... Sí, sí. Hemos estado viendo todo lo que es la parte de la demanda. Creo que ahora pues, nos falta la otra parte de la misma moneda. Todos los mercados se equilibran a través de oferta y demanda y este es el momento de que esta mesa coloquio pues, nos hable de esta parte de lo que sería pues, toda la parte de la oferta. Antes de presentar a los componentes de esta mesa, yo sé que si quisiera agradecer a los patrocinadores y agradecer tanto a Spensive como a Ethical la posibilidad que me brindan de poder estar aquí en esta mesa. Felicidades por el éxito que ha conseguido esta día de la semana de ISR de Spensive. Llevamos varios años ya haciendo esta semana y este día en Valencia y creemos que este es el momento en que sí que hemos puesto ya una piedra importante y una piedra angular en lo que es la ISR en Valencia. Enhorabuena a Ética y además, bueno, creo que en el edificio estamos totalmente alineados no solo con la taxonomía, sino con todo lo que es la sostenibilidad. Este edificio es sostenible per se, con lo cual ya estamos en ello. Además, estamos dentro de una marina que nos alinea también con lo que sería toda la economía azul y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, en el que los mares forman una parte importante. Creo que estamos totalmente alineados y que es el momento de empezar ya la mesa. Tenemos con nosotros Cristian Dur, que es director del área patrimonial de Ética Patrimonios, empresa de asesoramiento financiero, que es analista ASG del Instituto Español de Analista Financiero y que es licenciado de ADE por la Universidad Suiza. Además, presenta una trayectoria financiera internacional a lo largo de 25 años y en concreto en banca privada, en inversiones como Suiza, Reino Unido y España. Y por otra parte, pues tenemos a Jorge Novella, que es CEO, director financiero y secretario del Consejo de la empresa Edurne Motive S.A., que es economista por la Universidad de Nebrija y que además tiene un máster MBA en la Universidad Europea. Para aquellos que no conozcan la empresa, pues Edurance Motive es una empresa que está especializada en el diseño y en el ensamblaje de baterías de litio para todo lo que es movilidad eléctrica y que además hace un año, lo estábamos comentando, hace un año que ha entrado en la bolsa dentro del sector de crecimiento de la bolsa MBE, con lo cual tenemos dos personas muy importantes que creo que tenemos que, bueno, pues que intentar sacarle toda la sabiduría que tienen dentro de lo que es los criterios ASG y los criterios de sostenibilidad. Y bueno, como estamos en casa de Ética, vamos a empezar por Cristian. Yo creo que es importante porque lo estábamos comentando antes. Ética es una empresa que se crea hace varios años, ya varios solo, yo ya no hablo de muchos, solo varios, pero que tiene una gran trayectoria y que fue uno de los pioneros dentro de lo que era la inversión ética en la Comunidad Valenciana y que además, bueno, pues su cofundador Paco Álvarez, que tenemos aquí presente y que es un honor poder estar hablando con él, fue un rompedor y un pionero total en los esquemas de lo que era las finanzas sostenibles. Y como tal, pues yo iniciaría pues, esta conversación preguntando pues, cómo está afectando a la taxonomía pues, las políticas de inversión de los fondos de inversión y en particular pues, el que fue pionero, que fue la SICAP Ética, Valor Compartido y que fue uno de los lanzadores importantes, ¿no?, de lo que era la inversión, ¿no?, las cuestiones de finanzas éticas en lo que era dentro de la creación, ¿no?, de Ética Patrimonios. Muchas gracias, María Ángeles, por la introducción y la presentación. En primer lugar, pues creo que es importante recordar que la taxonomía sirve para unir dos mundos muy opuestos, que es el mundo financiero y el mundo sostenible medioambiental. Entonces, para las gestoras o para el sector en general, ha sido un gran reto y todavía es un gran reto de aplicar la taxonomía dentro de lo que es nuestro trabajo diario. En ese sentido, lo que estamos viendo
es que el regulador pues, ha impulsado fuerte. Uno de los motivos y la complejidad que tiene la introducción de la aplicación de la taxonomía es sobre todo por desconocimiento. En el sector había mucho desconocimiento de la materia. Y por otra parte, la complejidad de la materia, porque es en algunos aspectos muy difícil a veces de coger la teoría y bajarla a tierra en nuestro trabajo. En ese sentido, lo que estamos viendo en el mercado, en el lado de la oferta, es que ahora mismo existe mucho, cada vez más, producto, fondo de inversión con etiqueta sostenible. Y en el otro lado tenemos la manera de poder medir de cuánto sostenibles son estos productos, ¿no? Y ahí en esta parte pues, hay unas herramientas magníficas, que nosotros también las utilizamos, por supuesto, pero que necesitan todavía un desarrollo muy importante, porque yo diría que están en su fase muy inicial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando analizas fondos o productos con la etiqueta sostenible, como hay tantos, muchas veces pues, te viene a la cabeza y ves las empresas seleccionadas dentro de estos fondos, que puede haber algunos que no ves mucho sentido lo que pueda estar dentro de esta cartera. Y es un poco el problema de que se utilizan ahora unas herramientas muy básicas y nosotros pensamos que hay que ir a dar un paso más adelante y entender mucho mejor los modelos de negocio en cuanto al cumplimiento de la sostenibilidad de las empresas seleccionadas. Utilizar unas bases de datos que hoy día son muy potentes, pero siempre cabe la posibilidad de que hasta qué punto son veraces. Entonces es muy importante el contacto directo con las empresas y entender bien el modelo de negocio que tienen y hasta qué punto están comprometidos con la sostenibilidad. En cuanto a la política de inversión de nuestra SICAP de ética valor compartido, tiene implicaciones, evidentemente. Yo te diría que al principio pues, era un producto que estaba alineado o intentaba estar alineado con varios ODS y hoy en día ha ido evolucionando y estamos cambiando el enfoque hacia una alineación más temática, que es la de cumplir con ODS 14, que es vida marina y agua, o sea, concretamente sector agua. Y esto pues tiene implicaciones, porque tenemos que cambiar la cartera y tenemos que, sobre todo, buscar, vamos a evitar, evidentemente, sectores controvertidos. Tenemos que definir el área geográfica que queremos estar invertidos, que principalmente ahora va a ser Europa y Estados Unidos. No vamos a incluir empresas que a lo mejor pueden salir en estos rankings de medición que a lo mejor salen con una muy buena puntuación, pero que si lo analizas bien no tienen mucho que ver con el sector agua. Entonces, evitamos este tipo de empresas en la política de inversión y es muy importante también para nosotros que las empresas seleccionadas tengan una política donde los incentivos estén ligados a los objetivos sostenibles, no únicamente financieros, para los empleados. Es un poco los últimos cambios que tenemos en nuestra política de inversión por el impacto de la taxonomía para implantarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos ahora a Durance. Bueno, me ha chocado porque lo he buscado, ¿no? ¿Qué significaba la palabra? Y es gracioso, luego lo preguntaré, que fue el buque rompehielos que en el año 1914 llevó a cabo la expedición imperial transatlántica. Así es. Fíjate que entiendo que sois, no sé, un buque que estáis rompiendo hielos continuamente, ¿no? Y que lo que queréis es implantar pues claramente una nueva filosofía. Entonces, bueno, como emisor de títulos, bueno, generalmente los datos están diciendo en estos momentos que el 40% de los inversores españoles, pues para ellos es clave la inversión en criterios ASG. Sí.
Y entonces, pues como emisores, si os preguntaría que si se ha notado esta mayor demanda de información ASG por parte de los inversores privados o institucionales, ¿no? ¿Es cierto que el inversor está demandando ASG? Bueno, yo creo que al final todos los agentes financieros que estamos dentro del mercado y que o como ofertantes o como demandantes de inversión, está en boca de todos, ¿no? La inversión sostenible y responsable. Es cierto que, por ejemplo, nosotros hemos tenido un recorrido antes de salir a cotizar hace un par de años. Entró a formar parte del accionariado de la compañía un fondo de inversión que uno de los criterios que tenía para meter capital en la compañía o entrar era el de hacer una inversión sostenible. Luego, por otra parte, a nivel de experiencia personal, os puedo decir que, por ejemplo, la semana pasada fue el foro MedCap que se celebró en Madrid, organizado por el BME Growth, y tuvimos varias reuniones con inversores institucionales y en algún caso hubo preguntas relacionadas, ¿no? Al final con la ESG, y en nuestro caso pues las preguntas van muy enfocadas siempre hacia qué va a ocurrir con nuestras baterías, ¿no? En un futuro cuando esas baterías no dejen de funcionar o si hay una economía circular detrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, al final sí que notamos esa sensibilidad por parte de los inversores institucionales. Bueno, pues continuamos y te preguntaría ahora, pues estáis la empresa está en un sector claramente favorecido por la taxonomía, Sí. Entonces sí que comentar pues qué esfuerzos estáis llevando a cabo para adaptaros internamente con el objetivo de atraer a más inversores, o si estáis más alineados o cómo estáis llevando. Sí, bueno, a ver, nosotros somos una empresa muy joven, tenemos muy poquito tiempo, al final solo tenemos 3-4 años de vida aproximadamente, ahora haremos 4. Llevamos cotizando, no va a hacer en un año, el 9 de julio hará un año que estamos cotizando. Pero bueno, sí que al final tenemos un enfoque por el tipo de sector en el que estamos y un poco por el hecho de que estamos cotizados, bueno, pues siempre estás en el punto de mira de este tipo de inversión, del inversor institucional, ¿no? Bueno, el esfuerzo que estamos haciendo es primero dimensionarnos, porque al final somos una empresa relativamente pequeña, solo somos 60 personas trabajando ahora mismo allí. Bueno, hemos montado un departamento de relación con inversores, estamos formando al personal de la compañía para, bueno, pues para poder mejorar esta información que tenemos que proporcionar a los inversores futuros. Y bueno, y un poco por ahí ese es el camino que tenemos que recorrer. Al final, proporcionar mejor información más ajustada, más recurrente y bueno, y intentar ir por ese camino. Pero Jorge, ¿pensáis que la alineación con la taxonomía en este momento lo estáis afrontando como una inversión o es un coste adicional o cuál es la? Bueno, yo creo que todos pensamos que, a ver, la taxonomía desde el punto de vista regulatorio es muy interesante porque está proporcionando unas normas y unas reglas que son de cumplimiento para todos, ¿no? Y todos sabemos en qué campo estamos jugando. Pero bueno, sí que es cierto que hay que hacer un esfuerzo grande, habrá que hacer una reestructuración, habrá que organizarse internamente y habrá que destinar recursos para todo esto. Es decir, al final, para cumplir con todas las normas o con las reglas que se vayan sucediendo en el tiempo y que vayan entrando en juego, pues evidentemente es así. Y es una oportunidad, para nosotros lo es y lo vemos así. Muy bien, muchísimas gracias. Pues pasaríamos ahora a preguntar a Ética. Esta percepción que parece que hay un poco en el mercado de que hay un bonus, un green bonus que está favoreciendo todo lo que serían los valores dentro de la taxonomía y que está dejando atrás a todos lo que serían los que no tienen la etiqueta de la taxonomía. Y ¿sentís que es verdad que están siendo premiados por el mercado, ya sea para las subidas o la bajada? ¿Existe esta etiqueta de premio por tener taxonomía o por estar dentro de taxonomía? Sí, yo diría que hemos pasado por varias leyendas en este aspecto. Si miramos a 10 años atrás, la percepción era de que todo lo que era activo sostenible o inversión sostenible
no tenía el mismo recorrido como los activos normales. O sea, un recorrido peor que lo de lo normal. Después hemos pasado por otra fase donde no estaba muy clara la línea. Unos decían que sí, otros que no. Pero sí que es verdad que si miramos ahora los últimos, yo diría 5 años atrás, si comparamos en líneas generales, porque después al final cada valor pues, puede hacer un poco tener su propia evolución, pero si miramos en líneas generales, comparando un poco índices sostenibles con índices tradicionales, o los índices de los mercados principales, sí que estamos viendo de que en los últimos 5 años los índices sostenibles en las caídas han caído menos y en las subidas han subido más en líneas generales que los mercados tradicionales. En ese sentido, tiene todo su sentido también, porque si los inversores apuestan por empresas futuras capaces de generar beneficio futuro, de alguna manera tenemos que pensar, bueno, este futuro beneficio, ¿cómo se va a generar? Ya no se va a generar únicamente por decisiones puramente financieras, sino también por decisiones de la sostenibilidad. Puede ser por reducción o mayor eficiencia energética, reducción de costes en la parte energética, puede ser por beneplácito por parte de consumidores o inversores, por tener un modelo de negocio que incluye o que sea más de futuro en el sentido de que sea tanto financiero como también sostenible. Por lo tanto, sí que estamos viendo, y es verdad que es bastante reciente, ¿no? Es un poco los últimos 5 años donde se está viendo claramente que parece ser que hay un cierto decalaje hacia favor del green bonus. El sello bono de estar dentro de la taxonomía y que te permita, ¿no?, el poder estar captando todos los inversores, porque esto te da el sello sostenibilidad. Creo que ahora pues la pregunta que continuaría sería: ¿cuáles son entonces esta integración de criterios ASG en la selección de activos? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan tanto emisores como gestores de cara a un futuro más próximo? ¿Cuáles serían estos retos? El que has estado comentando que a lo mejor las métricas son muy básicas y que habría que cambiar las métricas, habría que incluir ya análisis de riesgos ASG a un nivel mayor, tendríamos que desde parte de la academia empezar, que ya lo estamos haciendo, a explicar exactamente a todos los que pasan por las aulas que las finanzas es algo más, ¿no?, que solo el beneficio económico. Todo eso ya lo está haciendo. Reino Unido está poniendo ya asignaturas en bachiller sobre lo que es responsabilidad social y sostenibilidad. No sé, desde el punto de vista de las gestoras, las emisoras, ¿qué retos están? Sí, yo creo que uno de los retos es la diferenciación, porque hay bastante producto ya sostenible, que se llama sostenible. Entonces, ahora mismo la excelencia es el artículo 9 para productos financieros según SFDR. La mayoría son artículo 8. Nuestra SICAP ahora mismo es artículo 8, pero el objetivo que tiene claramente es convertirse en artículo 9. Por lo tanto, ahí yo creo que va a haber mucho movimiento. Hoy día es artículo 9 la excelencia y es muy difícil llegar hasta allí, pero sí que creo que en el futuro, de alguna manera, pues ahí habrá más movimiento, porque la manera de diferenciarse va a ser muy, muy importante, en el sentido de que no todo vale igual, no todo es igual de sostenible. Por otra parte, yo creo que, bueno, es un poco lo que he comentado antes, yo creo que las gestoras o los analistas deberían tomarse más el tiempo de analizar las empresas, no únicamente ya desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista cumplimiento sostenible. Entender los modelos de negocio para ver si es que realmente el compromiso de la empresa y de los empleados de estas empresas va en línea o esté alineado con la sostenibilidad. Bueno, creo que es el momento ahora de abrir también al público. No perdáis la oportunidad de poder preguntar y sacar conocimiento de personas que verdaderamente están día a día trabajando y gestionando y fabricando lo que es el concepto de sostenibilidad.
Sí, hola. Muchas gracias tanto al primer panel como a este. Participo activamente en los grupos de trabajo en Bruselas que están poniendo al día diferentes directivas. La nueva que va a reemplazar a la NFRD, que es la directiva que obligaba a hacer informes medioambientales y sociales, además de los financieros, que se llama ya CSRD. La de la due diligence, CS3D, etcétera. Y también en el punto inicial, digamos, el punto único que va a existir, donde las empresas europeas van a tener que depositar esos informes de forma que el público en general pueda acceder a ellos. Pues la palabra, digamos, que efectivamente más se utiliza en Bruselas es esa palabra de sostenibilidad, la palabra directiva y ahora taxonomía. Pero hay una nueva que está apareciendo que se llama gastronomía, que puede chocar, pero que en realidad, efectivamente, aquí se ha hablado de esta palabra indirectamente, puesto que se trata de cómo vamos a digerir a nivel europeo todo lo que está pasando en los diferentes estamentos. Y es importante la gastronomía en ese sentido. Gastronomía particularmente financiera, aunque haya otros aspectos. Y daros cuenta que los gastrónomos hoy en día, digamos, indican muy a menudo, evidentemente, digamos, una cocina excelente, pero también una cocina sana, una cocina respetuosa del medio ambiente, etcétera. Luego el término que ha sido utilizado por uno de los que le llaman MEP, digamos, elegido en el Parlamento Europeo de origen portugués, pues está teniendo cada vez más y se utiliza mucho en los foros. Otra cosa, y quiero solamente era daros estas explicaciones para justificar, digamos, lo que estoy haciendo ahora y la importancia que tiene este tipo de evento, de verdad, y no es porque lo haga Ética con Expansiv, sino que es algo que hay que, porque es necesario también para la gastronomía formar, informar, pero formar. Y he escuchado a la intervención del representante de la Caixa, que ha hablado de eso, y también Expansiv, también Fernando al principio. Es algo importantísimo hoy en día, aunque todo no esté todavía correctamente definido, de que las empresas especializadas del sector financiero dediquen una parte de sus dineros y de su tiempo a la formación. Y no solamente de los clientes, de los empleados, que sí, porque actualmente hemos estado escuchando hablar, y yo estoy convencido que hay grandes esfuerzos que se hacen, pero ¿quiénes hoy en día determinan qué formación tienen los que hoy en día determinan los fondos que son ESG o no lo son? En el futuro, las auditorías que se necesitan, ¿quién va a certificar? Hoy en día nadie pone en duda que los auditores financieros están diplomados y aceptados por todo el mundo. Fuera parte que haya auditores que sean buenos y que sean malos. No se ponen en duda. ¿Qué formación, qué auditores externos tienen hoy formación para certificar que los informes no financieros tienen el valor que se dice que tienen? No quiero con esto crear ninguna... estoy convencido que todo esto se va a resolver. Y la pregunta precisamente que tengo es ¿qué pensáis de esto, del tema de la formación? Que me parece, bueno, sabéis que en ética siempre ha sido también una de nuestras inquietudes, pero se están haciendo los suficientes esfuerzos, y hablo también, María Ángeles, para la universidad, que es muy importante en esto. ¿Qué tipo podías tú, aunque seas la moderadora, decirnos qué visión tienes? Y también David, ¿por qué no? ¿Qué hace la universidad para que esto sea? ¿Qué tipo de diplomas existen para que dentro de 3, 4, 5 años podamos disponer de especialistas tanto en el sector medioambiental como en el sector, digamos, social? Y termino con algo importante, que también se ha dicho. Tenemos la facilidad de deformar las palabras. Se ha deformado la palabra economía. Si yo hablo de economía, todo el mundo piensa en dinero, ¿o no? Economía viene del griego oikos nemein, significa la gestión de la casa.
Y en la casa se necesita dinero, pero también se necesita educación, se necesita repartir equitablemente lo que entra en la casa, se necesita tener una casa limpia. Luego, lo que tenemos que hacer cuando se habla de economía, y si solamente se habla de dinero, es decir, usted está hablando de dinero, no de economía. Y lo mismo ocurre con la palabra sostenibilidad, que también se ha dicho aquí, pero es que hay que insistir mucho. Es que la palabra existe de una forma oficial desde 1984 y en el 86 entró en la ONU, en el informe Brundtland, y significa la intersección de tres esferas: la económica, la social y la medioambiental. Y significa algo muy simple, es que si yo tomo una medida en la esfera social, tengo que ir a ver qué impacto tiene en las otras dos esferas. Y si lo hago en la esfera económica, lo mismo. Y si no hago ese ejercicio, estoy hablando de otra cosa. Y hoy en día muchas veces la palabra sostenibilidad está directamente relacionada, y desgraciadamente, solamente al medio ambiente. ¿Que está bien? No, no, no. Las tres esferas, es la intersección de las tres esferas. Y perdonad por este rollo, pero ¿qué pensáis de esa información? Y a nivel universitario, no sé qué programas hay, qué cosas, seguís las directivas, estoy seguro, y cómo eso se implementa en los programas formativos. Bueno, yo creo que precisamente aquí en la sala creo que hay grandes formadores y es patente no solamente que por parte de la Universidad Jaume I pues, se hacen todos los esfuerzos docentes e investigadores. Tenemos un máster de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa que es oficial con la UNED y que lleva 15 años y que hemos formado pues, a alrededor de 120 alumnos cada año y llevamos 15 años formándolo y además hemos trasladado a nuestra investigación todo, absolutamente todo lo que estamos aprendiendo. Nosotros nos nutrimos de muchas fuentes de información y esta es una de ellas. Y nosotros en este momento, como directora que soy del Grupo de Investigación de Sostenibilidad de las Organizaciones y Responsabilidad Social, lo único que estamos haciendo es medición de impactos. Creemos que es importantísimo para precisamente la sostenibilidad, la medición de impactos sociales, medioambientales, de gobernanza e incluso nos gustaría que hubiera una huella económica. Esa es la que nos gustaría también que además recogiera todos los impactos que tienen las demás huellas, ¿no? Porque es importante. Pero creo que a nivel de la Universidad Politécnica tienen un máster también de sostenibilidad y que están también trabajando e investigando en ello. Creo que por parte de DEM tienen un máster de sostenibilidad y que además es muy profesionalizante y que si miramos el horizonte de toda la universidad española, en estos momentos creo que debe haber unos 30 o 40 másters que tocan temas de sostenibilidad dentro del lío tan grande que hay en la universidad de que si es propio, no es propio, es común, es interuniversitario, es oficial, pero que eso todo convergerá en seguir y creo que además todos los valores se están incorporando de lleno. Es lento, la educación es lenta, pero sí que ha despegado a tope y creo que la taxonomía lo que nos va a poner son las pilas dentro de la academia. O sea, el que no esté hablando ya de cuál es el marco regulatorio ya está perdiendo no solo el tren, está perdiendo toda la marcha posible porque es el camino que va a seguir. Y yo creo que foros como esta es el que además a nosotros como docentes nos nutren. No sabéis cuánto, porque no he ido tomando apuntes, pero aquí ya tengo muchas ideas que incorporar y me nutro además pues esto de poder estar con personas que están todo el día tratando, ¿no? Todo el día tratando temas de sostenibilidad y que eso me hace pues tener luego también una retroalimentación. Pero bueno, yo creo que había otras preguntas, yo porque me has preguntado directamente, pero que no era mi Sí, yo tenía una pregunta muy corta, que sé que además ya es la hora de la comida, para Cristian, que es, si nos puedes decir un poco cuál es la reacción del cliente final cuando habláis desde ética, ¿no? Con el cliente particular que tenéis cuando habláis de inversión sostenible, si es algo que todavía tenéis que hacer, ¿sabes? Lo entiende el cliente, si veis demanda por parte del cliente final o si es más vosotros y la regulación la que está empujando ese tipo de estrategias. Bueno, sí. A ver, ya por el nombre que llevamos, de alguna manera se nos acerca público que está interesado en
en lo que sería la materia de por sí mismo. Pero sí que es verdad que nosotros impulsamos fuertemente todo lo que es la inversión sostenible. Hemos creado un producto propio donde nosotros estamos asesorando, que es un vehículo que tiene como máximo objetivo convertirse en artículo 9 lo antes posible. Por lo tanto, el esfuerzo por parte de ética es muy fuerte y estamos viendo claramente que cada vez más los inversores que hace unos años a lo mejor ni siquiera preguntaban por estas temáticas, ahora cada vez más están más interesados y quieren saber. También porque el sector en general se ha movido mucho más hacia la sostenibilidad. Pero sí que vemos una demanda importante también dentro de nuestra clientela. Bueno, pues yo creo que ahora lo único que podemos hacer es darle paso tanto a Fernando como a Andrea para que clausuren la jornada y por mi parte enhorabuena y felicidades porque ha sido todo un éxito. Un aplauso para la mesa, lo primero. Para vosotros. Como estamos en casa y Andrea me ha abandonado completamente en la clausura, aparte alguien está poniendo música ya de fondo, que sepáis que tenemos un pequeño cóctel. Os damos gracias a todos, sobre todo a SpainShift, por confiar en Ética de nuevo, la organización de esta semana ISR en Valencia, y esperamos veros a todos ya convertidos en inversores sostenibles de todo tipo. Y por supuesto darle gracias a Paco por su brillante intervención, como siempre. No esperaba menos, ya estaba temblando, digo, no va a hablar, ¿sabes? O sea que genial. Muchísimas gracias a todos y no puedo tampoco dejar de las gracias al equipo que ha gestionado todo esto, al equipo técnico, y a Sabrina, que la tenemos por ahí, que es la directora de este grandísimo proyecto y es gran parte la que ha hecho todo esto posible. Muchísimas gracias a todos y, por favor, acompáñanos a tomar algo.